¡Muchos datos! Randy News. ¿Tu empresa quiere poner agentes de IA en producciones de año? Perfecto, porque esta semana el tablero cambió de verdad. Hubo financiación récord, hubo nube con memoria persistente para agentes, sí, agentes que recuerdan, y al mismo tiempo reguladores apuntando directo a deepfakes y privacidad. Hoy te cuento qué pasó, y sobre todo, cómo probarlo sin romper compliance. Y quédate hasta el final porque te voy a dejar un checklist de 3 pasos para arrancar con agentes esta misma semana. Sin humo, sin sustos. Vamos con los titulares. OpenAI oficializa una mega ronda de 110.000 millones, valuación 730 billones pre-money. Y esto no es solo dinero, es señal de que la IA corporativa entra en modo infraestructura. Se anuncia un runtime con estado persistente para agentes. Traducción, ya no es un chat que se borra, es un proceso que puede vivir, recordar, operar y auditarse. Según Reuters, el Pentágono presiona para permitir any lawful use en redes clasificadas o considerar a Anthropic riesgo de cadena de suministro. Un comunicado conjunto advierte sobre imágenes hiperrealistas de personas identificables, con foco en menores, tooling y modelos, QWen Open Weight, patrones para workflows multiagente y seguridad, desde distillation a prompt injection. Listo, ahora sí, vamos al fondo, porque aquí hay una idea clave. No estamos compitiendo solo por quién razona mejor, estamos compitiendo por quién puede operar IA a escala sin incendiar seguridad, privacidad y reputación. El nuevo stack corporativo. Dinero, más nube, más memoria. Empecemos por la pieza grande, la ronda de OpenAI. Cuando una compañía cierra una ronda de este tamaño, la pregunta no es ¿qué compraron? La pregunta real es ¿qué están construyendo? Y la pista está en 2 palabras que vas a escuchar cada vez más: agentes y stateful. A. La ronda, lo que significa sin hype. OpenAI oficializa 110.000 millones y una valoración enorme. Eso, por sí solo, ya marca una cosa. Los grandes jugadores están apostando a que la IA no va a ser una feature, va a ser una capa completa del negocio como lo fue el cloud. Piensa en esto. Cuando llegó el cloud, no ganaba el que tenía el servidor más bonito, ganaba el que podía dar seguridad, costos predecibles, herramientas y gobierno. Bueno, ahora estamos viendo eso mismo, pero con agentes. B. El punto clave: agentes con memoria o stateful runtime. Stateful suena técnico, lo aterrizo. Un agente stateless es como un mensajero con amnesia. Le explicas todo, hace una cosa y se le olvida. Un agente stateful es más parecido a un empleado digital con libreta. Recuerda contexto, mantiene estado entre tareas y puede ejecutar procesos largos. Y aquí viene lo importante. Cuando un agente tiene memoria, también tiene riesgo, porque puede tocar más datos durante más tiempo con más autonomía. Entonces el tema deja de ser qué tan inteligente suena y pasa a ser cómo lo controlas, cómo lo monitoreas, cómo lo auditas. Beyond Pilots, la capa Enterprise, consultoras y observabilidad. Antes, la historia era, hicimos un piloto de IA. Ahora el discurso es, ¿cómo lo pongo en producción sin romper la empresa? Y por eso aparecen alianzas para escalar agentes con cosas que a veces la gente ignora, pero son el 80% del éxito. Permisos, conectores, observabilidad, registro de acciones, aprobaciones humanas y métricas de retorno de inversión. Porque un agente sin observabilidad es como un avión sin caja negra. Vuela, pero a mí no me subas ahí. Mini guía práctica: cómo probar agentes hoy sin desastre. Te prometí que esto sería accionable. Aquí van 3 pasos para probar agentes esta semana. Paso 1. Elige un proceso repetitivo y aburrido. No el más crítico, el más repetible. Ejemplos: triage de tickets, resumen de llamadas, borradores de RFP, conciliación de facturas, clasificación de leads. Paso 2. Define guardrails antes de conectar nada. Lista simple: datos prohibidos, PII, secretos, contratos, acciones bloqueadas, pagos, borrados, cambios irreversibles. Y, si falla, ¿qué hace? ¿Se detiene? ¿Pide ayuda? ¿Escala? Paso 3. Instrumenta desde el día 1. Login de prompts y herramientas, aprobaciones humanas en pasos críticos y una métrica clara. Tiempo ahorrado,
calidad, errores, tasa de escalamiento a humano. Guarda esto porque en el cierre te lo convierto en un... Bueno, ya vimos el acelerador, ahora veamos el freno. Seguridad y gobernanza, deepfakes, distillation y el pulso con defensa. Mientras el stack se acelera, la otra fuerza tira del freno. Privacidad, abuso, seguridad nacional y reputación. Y esta semana eso se volvió explícito. A. Deepfakes. El regulador ya te dijo por dónde viene. Un grupo de 61 autoridades publica un statement sobre imágenes IA y privacidad. Lo esencial, riesgo de crear imágenes y videos hiperrealistas de personas identificables sin consentimiento. Preocupación especial por menores. Piden salvaguardas anti-suplantación. Y ojo, mecanismos reales de takedown y reparación. Traducción a negocio, sin drama, pero serio. Si tu empresa genera, edita, aloja o distribuye imágenes de personas, necesitas un plan claro. Reporte de abuso, respuesta rápida, trazabilidad o provenance si aplica, y un flujo humano para casos sensibles. Porque el riesgo ya no es solo me hicieron un deepfake. El riesgo es ¿qué hiciste tú cuando te avisaron? ¿Y cuánto te demoraste? B. Responsible Scaling. Sube potencia, sube controles. Anthropic publica su Responsible Scaling Policy tercera versión y mete un concepto potente. No basta con principios, hay que publicar un Frontier Safety Roadmap con planes concretos y seguimiento. Esto vuelve la discusión audit friendly. Ya no es confía en mí, es aquí están mis niveles, mis compromisos y cómo me mido públicamente. C. Distillation a escala, cuando el ataque es copiarte por la API. Anthropic también dice que detectó campañas industriales de distillation. En fácil, intentan extraer capacidades de un modelo a través de muchísimas interacciones para entrenar otro. Si vendes IA por API, tu seguridad no es solo me hackearon, tu seguridad también es me están copiando por la puerta principal. D. El choque político. Any lawful use y el costo de decir no. Según Reuters, el Pentágono presiona a Anthropic para permitir any lawful use en redes clasificadas o enfrentar consecuencias contractuales. Y aquí hay una lectura que importa para cualquier empresa, aunque no trabajes con defensa. Las líneas rojas de un proveedor pueden convertirse en cláusulas, y esas cláusulas pueden cambiar tu estrategia de vendors, compliance y reputación. Pregunta rápida. Si mañana tu proveedor cambia su política de uso, ¿tú tienes un plan B o tu operación se queda sin motor? E. Threat Intel. OpenAI publica reporte de abuso. OpenAI publica un Threat Report con casos de abuso y mitigaciones. La idea central es que el abuso suele ser multiplataforma y multiherramienta. No es un modelo malo, es un flujo completo. Redes, cuentas, automatización, ingeniería social. La carrera ya no es quién responde más bonito. La carrera es quién puede operar IA a escala sin colapsar seguridad, privacidad y confianza. Y eso nos deja la pregunta práctica. ¿Qué haces tú el lunes? Y ahora en nuestra sección Impacto en tu negocio. Te lo traduzco a 3 áreas. 1. Marketing o marca. Si usas imagen IA, incorpora una política de contenido, un plan de respuesta a deepfakes y tiempos claros de retirada. No necesitas paranoia, necesitas proceso. 2. Operaciones o TI. Los agentes van a pedir permisos reales, apps, datos, acciones. Sin gobierno, se te vuelve Shadow IT con esteroides. 3. Finanzas o CFO. Con el nivel de inversión y presión por resultados, te van a pedir ROI medible. Tiempo ahorrado, tickets resueltos, ventas asistidas, reducción de errores. No hype, métricas. En tu empresa, el freno de la IA es datos, riesgo o cambio cultural. Déjamelo abajo en los comentarios. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Te dejo una ronda de titulares rápidos para que estés bien informado. Google lanza Nano Banana 2,
nueva generación de modelo de imagen, rollout en productos y foco en identificación con Synth ID y C2PA. Codex to Figma vía MCP, integración para mover contexto entre código y Canvas con Figma MCP Server. Draft Nep Bench, NEPA, benchmark para evaluar agentes que aceleran borradores. Objetivo, recortar tiempo de drafting en permitting. QWen 3.5, Open Weight, empuje fuerte de modelos abiertos para serving y despliegue. GitHub publicó patrones para que workflows multiagentes no fallen. Wall Street cae con fuerza. Reuters liga parte del movimiento a temores de sustitución laboral por IA y a incertidumbre por nuevos aranceles. Más información de estas y otras noticias en nuestra página web. Enlace en la descripción. Mira estos videos recomendados, suscríbete y recuerda, un agente sin límites es como Wi-Fi sin contraseña. Funciona increíble hasta que deja de ser tuyo. Hasta la próxima.